Vivimos en una época en la que la gente es adicta al movimiento. Quieren mudarse a otra ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de estilo de vida, creyendo que solo el cambio externo puede curar el caos interno. Pero, ¿y si te dijera que uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad nunca abandonó su ciudad natal? No iba de mochilero, no lo dejó todo para vivir en el ahora. No necesitó aventuras para encontrarse a sí mismo. Immanuel Kant pasó toda su vida en Königsberg, una pequeña ciudad de la antigua Prusia. Allí vivió hasta el último de sus días. Y sin embargo, revolucionó la forma en que pensamos sobre la moral, la libertad, el deber y la razón. ¿Por qué es importante esto? Porque tal vez también estés buscando tu respuesta desde fuera, cuando de hecho es dentro de ti donde vive la verdadera revolución. Mientras el mundo grita, sigue tus deseos, Kant susurra, sigue tu razón. En este video, profundizaremos en la vida aparentemente monótona, pero filosóficamente poderosa de este hombre. Descubrirás por qué su rutina era un acto de resistencia, qué quería decir realmente con actuar por deber, y cómo vivir con principios inquebrantables puede sacarte de la crisis existencial en la que ni siquiera te sabías que estabas. Si alguna vez has sentido que te pierdes en medio del caos, la ansiedad, la búsqueda constante de algo fuera de ti, este video es para ti. Antes de comenzar, deja tu me gusta, suscríbete al canal, comparte con ese amigo que sigue diciendo necesito desaparecer y comenta a continuación. ¿Cuál fue el viaje interno más grande que has hecho? Hoy, el video comienza con un hombre que nunca ha salido de su casa, sino que ha llegado al mundo entero. Imagínese a un hombre que se despertaba todos los días a la misma hora, siempre caminaba por la misma calle, almorzaba a la misma hora y escribía con la misma disciplina todos los días. Esa fue la vida de Immanuel Kant, sin aventuras épicas, sin viajes por el mundo, sin lujos, solo rutina, pensamiento, escritura, filosofía. Nació en 1724 en Königsberg, una tranquila ciudad de Prusia Oriental, ahora parte de Rusia y llamada Kaliningrado. Y sorprendentemente, nunca se ha alejado más de 50 kilómetros de su ciudad natal. Pero esto no le impidió cambiar la historia del pensamiento occidental. Cuenta la leyenda que los vecinos ajustaban sus relojes al paseo diario de Kant. Salió a dar un paseo religioso a las 3:30 de la tarde, siempre en la misma ruta, siempre al mismo ritmo. Y no era porque fuera raro, era porque era coherente con su propia filosofía. Para Kant, la libertad no provenía de hacer lo que uno quiere, sino de actuar de acuerdo con principios racionales y universales. Su estilo de vida era una forma de vivirlo, un acto de fidelidad a la razón misma. Pero, ¿cómo pudo alguien tan solitario crear ideas tan gigantescas? Mientras que el mundo exterior de Kant era simple e incluso aburrido para los ojos modernos, su mundo interior era inmenso. Investigó lo que nadie veía, la estructura del pensamiento, de la moral, de la conciencia. Fue él quien hizo la pregunta que partió la historia de la filosofía por la mitad. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se me permite esperar? Con estas tres preguntas, creó una filosofía que separó lo que es deseo de lo que es deber. Se preguntó si la moral puede ser subjetiva o si existe una ley moral universal. Decía que, por encima de todo, el ser humano debe ser tratado como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Este tipo de pensamiento no nació de viajar por el mundo, nació del silencio, de la soledad, de la repetición. En un mundo donde todos corren, saltan, cambian de ciudad e identidades para encontrarse, Kant se quedó quieto, y lo hizo. Y eso, en cierto sentido, fue el acto más radical que pudo haber hecho. El cielo estrellado sobre mí, y la ley moral dentro de mí. Kant. Esta frase resume la grandeza de su vida. No necesitó muchos kilómetros para ver el infinito. Miró al cielo y vio el misterio del universo. Miró dentro de sí mismo y vio la responsabilidad de ser humano. La palabra rutina, hoy en día, es casi una mala palabra. Parece sinónimo de encarcelamiento, aburrimiento, fracaso. Siempre estamos buscando adrenalina, novedad, estimulación. Pero Kant eligió lo contrario.
Y eso fue un acto de coraje moral. En el siglo XVIII, el mundo comenzó a acelerarse. La modernidad trajo revoluciones, transformaciones políticas, económicas y sociales. ¿Y qué hizo Kant? Creó una vida regimentada, controlado, disciplinado. Me desperté temprano, trabajé por bloques de tiempo, daba largos paseos, siempre a la misma hora. No se casó, no tuvo hijos, no buscaba distracciones. ¿Y por qué? Porque Kant entendió que los seres humanos tendemos a ser esclavos de sus propios impulsos. Dijo, la libertad no es hacer lo que uno quiere, es ser tu propio dueño. Y ser tu propio dueño, necesitas hacer un pedido. La rutina de Kant era, de hecho, un escudo contra la dispersión, contra la mediocridad, contra la esclavitud emocional. Mientras muchos viven saltando de un deseo a otro, sin rumbo, Kant vivía anclado en los principios. La disciplina no era solo un hábito, fue un acto espiritual. Sí, espiritual. Porque para Kant, lo que nos acerca a nuestra esencia no son los placeres momentáneos, sino la capacidad de actuar de manera autónoma y racional, incluso cuando todo el mundo nos empuja a actuar por impulso. La verdadera fuerza no está en reaccionar rápidamente, sino en responder conscientemente. Creía que actuar de acuerdo con el deber, y no de acuerdo con la emoción del momento, era un acto de elevación moral, y eso requiere coraje, porque significa renunciar a la gratificación instantánea para alinearse con algo más grande. La razón universal. En estos días, la mayoría de la gente confunde la libertad con la libertad de elección. Puedo comer lo que quiera, amar a quien quiera, cambiar de trabajo cuando quiera. Pero, ¿es esto realmente libertad? ¿O simplemente otra forma de dejarse guiar por deseos momentáneos que nos sabotean? Kant diría, la libertad sin razón no es más que una nueva forma de servidumbre. Eres libre cuando puedes decir no a tu impulso, cuando no actúa por miedo, ni por placer, sino por principios. Al final, la vida repetitiva de Kant no fue una falta de coraje. Era todo lo contrario. Era el mayor signo de firmeza que alguien podía demostrar. En un mundo que pide a gritos novedad, se ha vuelto firme como una roca. Y así se hizo eterno. Dos cosas llenan mi espíritu de asombro: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Immanuel Kant. Esta frase de Kant no solo es hermosa, ella es una revelación. Porque lo que está diciendo es que hay algo en ti, algo invisible, profundo, no negociable, que te guía incluso cuando nadie te está mirando. Esa es la ley moral, una especie de brújula interior que no depende de la religión, la cultura, la educación o la opinión de los demás. Kant creía que todo ser humano lleva dentro de sí un sentido del bien y del mal, que no necesita ser enseñado, solo despertado, y que este sentido es universal. No habló de reglas externas, como no matarás, porque la sociedad lo dicta. Habló de una vocación interna, esa voz silenciosa que te molesta cuando mientes, traicionas, engañas o huyes de ti mismo. Esa voz es la voz de la razón práctica. Es la parte de ti que dice, eso no está bien, incluso si nadie se entera. Me va a doler por dentro, aunque parezca ventajoso por fuera. Esta voz es el núcleo de tu dignidad como ser humano. La moralidad no es juicio, es coherencia. Mucha gente piensa que la moralidad es algo para personas aburridas, moralistas y críticas. Pero Kant no habla de la moral como reglas de conducta social. Habla de la moral como autenticidad racional. Ser moral para él es vivir de tal manera que sus acciones puedan ser defendidas ante cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar. Puedes decir, sí, lo hice, y lo volvería a hacer, porque no actué por impulso o miedo, actué por principios. ¿Y sabes lo que esto genera? Respeto, paz, fuerza interior, consistencia, propósito. Cada vez que ignoras esta brújula interna, te sientes avergonzado, te desconectas de ti mismo, entras en crisis, sin siquiera saber por qué. Kant decía que la moral es la base de la verdadera libertad, porque mientras te guíes por comodidades, emociones o presiones, nunca serás dueño de ti mismo. La moralidad, cuando se entiende bien, no aprisiona, libera. Al final,
Lo que Kant nos da es un espejo que pregunta, ¿qué haces cuando nadie te está mirando? Y lo más importante, ¿podrías convertir tus acciones en leyes que todo el mundo podría seguir? ¿Y seguir durmiendo tranquilo? Este es el gran giro kantiano. No se trata de ver bien, se trata de ser ético en lo más profundo de tu alma. Hoy en día, muchas personas se despiertan perdidas, angustiadas, sin rumbo. Viven en modo de piloto automático o en modo de desesperación existencial. Y entonces surge la pregunta que se corroe por dentro. ¿Cuál es mi propósito? Pero Kant no se quedó sentado esperando que esta respuesta cayera del cielo. Construyó su propósito, un hábito a la vez. La vida de Kant estuvo marcada por las repeticiones. Se despertó al mismo tiempo. Él enseñaba, estudiado, escribió, caminó, comía, y todo esto lo hacía con un rigor casi militar. Pero, ¿sabes lo que esto generó? Claridad, centro de atención, fuerza interior. Cada día era como un mazazo en el mismo punto. Y así, como alguien que no quiere nada, pulió su mente hasta escribir obras como Crítica de la razón pura y Fundamentación de la metafísica de las costumbres, textos que todavía hoy se leen en las universidades más grandes del mundo. Su rutina no era aburrida, era un entrenamiento del alma. El propósito no se encuentra, se sostiene. El mundo moderno vende la idea de que el propósito es una chispa mágica que aparece en un viaje, un retiro o una gran crisis. Pero Kant te diría lo contrario. El propósito es lo que sostienes cuando nadie te aplaude. Es lo que haces todos los días, incluso cuando estás cansado, no estás dispuesto, no estás inspirado. Es lo que se construye poco a poco, con disciplina y dedicación. Y aquí está el secreto. Cuando repites una acción por principio, cuando te despiertas todos los días para vivir lo que crees, cuando tu rutina es coherente con tus valores, no solo encuentras un propósito, te conviertes en él. El peligro de la falta de estructura. Sin rutina, tu mente se convierte en un campo de batalla. Te despiertas perdido, te distraes con todo, reaccionas a cualquier cosa y vives sin consistencia. Kant lo sabía. Por eso creó una vida en la que cada día tenía una función. Cada gesto tenía una razón. Y eso es lo que le falta a mucha gente hoy en día. Ten una estructura que te lleve a algo más grande. Una práctica diaria que fortalece lo que importa. Una rutina que construye significado, no solo supervivencia. La repetición consciente es la cuna de la excelencia. Kant, en esencia. Básicamente, lo que Kant nos enseña es simple. ¿Quieres un propósito? Comienza con tu mañana, con los pequeños actos, con el coraje de vivir de manera ética, disciplinada y coherente. No se trata de glamour, se trata de consistencia. Y en este mundo caótico, donde cada día es una avalancha de distracciones, la mayor rebelión que puedes hacer es tener una rutina conmovedora. Puedes ser inteligente, puedes ser creativo, puede tener carisma, talento, recursos. Pero si no vives con principios, todo esto se desmorona. Porque el carácter es el fundamento de la libertad. Kant creía que los seres humanos se vuelven verdaderamente dignos cuando actúan movidos por la razón moral, incluso si les cueste. Y aquí es donde mucha gente falla. Cambia la integridad por la comodidad, silenciar la conciencia para complacer a los demás. Vive por las circunstancias, no por las convicciones. Pero Kant exclama con su vida silenciosa: vive de tal manera que tu existencia sea un ejemplo para la humanidad. Actuar por deber, no por interés. En la lógica de Kant, no basta con hacer el bien. Debes hacer el bien porque es lo correcto, no porque traiga recompensa. Si ayudas a alguien solo para sentirse bien, si eres honesto, solo cuando alguien está mirando, si eres amable solo con aquellos que pueden beneficiarte, no eres ético, eres estratégico. ¿Y la TOI? Estrategia puede ser manipulada. En principio, no. Los principios son su verdadera protección. Cuando vives de acuerdo con los principios, tu mente se vuelve más ligera, sus decisiones se vuelven más claras, duermes en paz, te conviertes en un ser humano digno de confianza, para ti mismo y para el mundo. Incluso cuando todo se desmorona afuera, si tienes valores sólidos, te mantienes erguido. Esto es lo que nos enseña la vida de Kant. No importa dónde hayas nacido,
No importa si nunca has salido de tu ciudad. No importa si nadie te conoce. Si vives con integridad, con disciplina, con propósito, te vuelves eterno. ¿Quieres seguir siendo esclavo de tus impulsos? ¿O quieres guiarte por la razón? ¿Quieres un propósito de Instagram o una búsqueda del alma? La elección es tuya. Pero si quieres seguir en este viaje con nosotros, suscríbete al canal, activa la campana y comenta a continuación. ¿Qué principio ya no está dispuesto a negociar? Y nunca olvides, lo que ignoras, dentro de ti, te controla. Immanuel Kant, traducido por La Vida.